Ya estoy en la enseñanza hace rato. Colosenses 2, 11 y 12. ¿Qué nos dice? Mira esas palabras tan precisas, la de Pablo. Dice: y en Él, está hablando de Cristo, en Él fueron circuncidados, está hablando de los cristianos, con una circuncisión no hecha por manos, para quitar la carne del pecado. Él está comparando la carne del prepucio como la carne del pecado. Usted sabe que la carne es símbolo en una forma del pecado. Decir que un cristiano es carnal no es bíblico, porque el que es carnal es una persona que está sin Dios, sin Cristo, está en pecado. Entonces, y él dice: mediante la circuncisión del Cristo, y fueron sepultados con Él en el bautismo. Fíjense que está relacionando ahora la circuncisión con el bautismo. Lo relaciona. Por el cual resucitó con Él, porque creyeron. También está hablando, lo que estamos hablando es de los cristianos, en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Entonces, en Cristo, la circuncisión que nosotros recibimos es una circuncisión espiritual, no hecha por mano de ningún hombre, sino que fue realizada ¿por quién? ¿Por quién? Por Cristo. Cristo es quien nos circuncida. ¿Y qué es que circuncida a nosotros a Cristo? La carne del viejo hombre. Ahora vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 29. ¿Qué dice? Romanos 2:29 dice así: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu, y no mediante la letra, cuya gloria no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Que la circuncisión que vale en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? ¿Ah? La circuncisión del corazón. Y esa circuncisión que hace Cristo, la realiza el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. Entonces fíjense que ya en el Nuevo Testamento ya las cosas se van cambiando y van tomando otro significado. Y es muy notorio esto para nosotros. Y recordamos que en la circuncisión, en el antiguo pacto, tenía que haber derramamiento de sangre. Claro, porque no hay circuncisión sin derramamiento de sangre. Inmediatamente que la persona es circuncidada, hay derramamiento de sangre. Y recuerden que esa sangre es símbolo ¿de qué? ¿Ah? Yo lo dije al principio, ¿de lo que qué? De lo que Cristo, al momento de Cristo, en la cruz del Calvario, derramó su sangre por todos nosotros. Era una indicación, era sombra
de lo que verdaderamente de 1000 años después, en la cruz del Calvario, en el Gólgota, Cristo haría en favor de su pueblo. De su pueblo. ¿Entendido? Entonces, nos queda clara que ahora que el derramamiento de sangre válido, que es el único que puede expiar nuestro pecado, es la sangre de Cristo. No sé por qué muchos toman la sangre de Cristo como poder. ¿Poder de qué? ¿Para reprender el diablo? No. Es la que tiene poder para limpiar, expiar nuestros pecados. En ese sentido, es la sangre. En ese sentido. Yo me cubro, por ahí veo en las redes, yo cubro a toda mi familia con la sangre de Cristo. ¿Con qué derramamiento de sangre? Tremendo. Y no le encuentro sentido a eso. Cubrir la familia con el derramamiento de sangre no tiene sentido. Entonces, el derramamiento de sangre que se dio en la circuncisión nos hablaba, fue solamente de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Pero el símbolo del derramamiento de sangre para el cristiano en el Nuevo Testamento viene siendo el bautismo. ¿Oyó? El bautismo entonces es la señal y el símbolo del pacto de gracia en el Nuevo Testamento. ¿Listo? Señal y símbolo del pacto de gracia. Los sacramentos, tanto el bautismo como la cena del Señor, son señales y sello del pacto de gracia. Vamos a leer el texto que dice en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Colosenses 1, 13 y 14. Dice, escuche bien lo que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. ¿Tenía que derramarse la sangre? Sí, claro, porque estaba escrito que la vida del hombre es la sangre. Recuerden Levítico, y la sangre hace expiación por el pecado. Y Hebreo dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación, no hay remisión, no hay perdón de pecado. Entonces la sangre de Cristo viene siendo la sangre del pacto eterno. Miren lo que dice Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que por medio de la sangre del pacto eterno, subraye eso, pacto eterno,
levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor del rebaño. Entonces, fíjense que la sangre que verdaderamente tiene un significado profundo para nosotros es la sangre de Jesucristo. Y Hebreo, el escritor de los Hebreos la designa, la llama la sangre del pacto eterno. ¿Cuál es el pacto eterno? ¿Cuál es el pacto eterno, pastor? ¿Cuál es el pacto eterno? El pacto de gracia. Recuerden que el pacto de gracia es un pacto eterno. Fue el pacto que instituyó Dios con Abraham eternamente. Vamos a recordarnos algo del pacto eterno. ¿Cuál era la promesa más significativa en el pacto eterno? ¿Cuál era? Que Dios sería el Dios ¿de quién? De Abraham y de su descendencia, ¿cierto? De los creyentes. ¿Y quién más, y qué más sería? Entonces, ¿cuál es? ¿Qué más? La otra parte, ¿cuál es? Y que nosotros seríamos ¿qué? Su pueblo. Esa es la promesa más significativa y más notoria, la más importante en el pacto de gracia o pacto eterno. La segunda promesa, ¿cuál sería? Era en el pacto, ¿cuál era? La posesión de la tierra. ¿Y la tercera promesa cuál era? Multiplicaré su descendencia. Esa es la respuesta. Y esa promesa ya tuvo su cumplimiento ¿cuándo? En el día de Pentecostés, cuando Pedro empezó a predicar, había gente de todas partes. Y hoy se está desarrollando todavía. Fíjense cómo la palabra de Dios se cumple. Dígale a que tiene a su lado, la palabra de Dios se cumple. Muchachos, nosotros no sabemos el día ni la hora. No podemos manejar el tiempo, pero Dios tiene control de todo. Y literalmente dijo Cristo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. La palabra del Señor se cumple. Quiera usted o no quiera, se cumple. Las promesas de Dios se cumplen. Quiera usted o no quiera, se cumplen. Bendito sea el nombre del Señor. Y damos gracias al Señor porque los que creemos en Cristo somos el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa. Amén. Qué bendición tan grande, hermano, nuestra confianza en el Señor. Tenemos una confianza segura y eterna. Vamos a mirar algo más en esta parte. Entonces, la sangre de la circuncisión en el Antiguo Testamento y el bautismo del Nuevo Testamento, todo está relacionado, porque nos habla de la sangre de Cristo, el derramamiento de sangre, que es la sangre del pacto de gracia o la sangre del pacto eterno. Ahora, en la circuncisión, el derramamiento de sangre tiene un símbolo, simboliza la purificación. No es que cuando la persona se circuncidaba quedaba purificada, no, pero simbolizaba la purificación. Esa purificación se llevó a cabo totalmente, fue el momento cuando Cristo derramó su sangre, ¿sí? Pero nos habla de purificación, de pureza. Y el bautismo igualmente nos habla de purificación. El agua es un elemento visible que al derramarse, así como limpia impurezas físicas, en el símbolo
limpia nuestras impurezas, la sangre de Cristo. ¿Entiendes eso? Fíjate cómo se relaciona una cosa con la otra. Pero se sigue la sangre. La sangre de la circuncisión es símbolo de purificación. Y el bautismo es símbolo también de purificación. De que la sangre de Cristo es lo que nos limpia de todos nuestros pecados. ¿Entendido? Veamos un texto. Apocalipsis 1:5. ¿Qué dice? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, ¿y qué? ¿Y qué? Subraye esa palabra, lavó. ¿De qué nos lavó? De nuestros pecados, con su sangre. ¿Ves? ¿Para qué es la sangre de Cristo? ¿Para lavarnos de qué? De los pecados. No tiene nada que voy a reprender al diablo con la sangre de Cristo. Hombre, por favor. ¿De qué le está pasando, muchacho? Una falta de respeto eso. Otro texto. Tito 3:5. ¿Qué dice? Tito 3:5. ¿Nos qué? Nos salvó no por obra de justicia. Siga leyendo, Señor. Subraye por el lavamiento de la regeneración. Maravilloso, ¿verdad? Entonces, muchachos, el bautismo representa el derramamiento de la sangre de Cristo y significa el lavamiento de los pecados del cristiano. ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué significa? ¿El lavamiento de qué? ¿De los pecados de quién? Suyo y mío. ¿Yo? Ahora la pregunta, ¿es imperativo, es importante que la persona que diga que cree se tenga que bautizar? ¿Ah? Oye, para que todo el mundo me hubiera respondido ya enseguida. Si el bautismo significa el lavamiento de los pecados míos, ¿es necesario que yo me bautice? ¿Cuántos dicen no? Levanten la mano los que dicen no. Ninguno. Levanten la mano los que dicen no es importante, pastor. Ninguno. Y levanten la mano los que dicen sí es importante, pastor. Ah, caramba. Ah, bueno. Listo. Claro que sí, muchachos. Porque Cristo lo ordenó. Él dijo, el que creyere, repita conmigo,
y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Ahora, si tú me dices que crees en Jesucristo y no te haces bautizar, ¿cómo podríamos tomar tu fe? ¿Como una fe qué? Falsa. Porque la orden fue dada por el Señor Jesucristo, que los que creyeren fueren bautizados. ¿Oyeron? Ojo con esto, porque aquí donde se presentan muchos inconvenientes. Otro texto, Efesios 5, 25 y 26. ¿Lo tienen? Efesios 5, 25 y 26. Mire cómo dice el texto. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento, subraya esa palabra, purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vea qué tremendo. Tremendo, ¿verdad? Siempre el agua nos va a hablar de pureza. Y en el bautismo encontramos un elemento importantísimo. No se puede bautizar a una persona si no es con agua. ¿Cierto? Porque esa agua, esa agua, ese señal del lavamiento o de la purificación de nuestros pecados. Un texto, escúcheme bien, un texto bien clave, el de Hechos, capítulo 22. Hechos capítulo 22, versículo 16. Mira lo que le dice Ananías, el discípulo que trató a Saulo en el momento de su conversión. Mire cómo le dice a Ananías. Lea. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Le está diciendo Ananías a Saulo. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. No le dice lava tus pecados con agua. Y lava tus pecados con agua. No le está diciendo eso. Él le está diciendo lava tus pecados en su nombre, o sea, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Entiende? Fíjate cómo está relacionado. Subraye, lava tus pecados. Entonces queda claro, para que no se nos olvide, que el derramamiento del agua que se realiza con el bautismo es símbolo, significa el derramamiento o la purificación de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo. ¿Entendido? Eso es lo que en realidad significa. El lavamiento de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando uno se está bautizando, está pasando lo que le dijo Ananías a Saulo. Lava tus pecados. Pero no lo estoy lavando con agua, sino lo estoy lavando es con la sangre
de Jesucristo. ¿Me hago entender? Pero recuerde que ese es el bautismo, es señal y sello del pacto de gracia. Ahora la pregunta es, para ser salvo, ¿es imprescindible bautizarte, sí o no? Para ser salvo la persona, el cristiano, ¿es imprescindible bautizarse, sí o no? ¿Por medio de qué somos salvos nosotros? Por medio de la fe en Jesucristo. Entonces el bautismo no salva a nadie. Pero si tú dices que has creído en Jesucristo, tienes que ¿qué? Que bautizarte, porque el bautismo representa, simboliza, significa que Cristo lavó nuestros pecados con su sangre. Y es una orden dada por el Señor, porque es la señal y sello del pacto de gracia. Quiere decir que en el momento que tú te estás bautizando, está en otras palabras diciendo, estoy introduciendo, Dios me está introduciendo en el pacto. Soy miembro del pueblo del pacto. Alabado y sea glorificado el nombre del Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Y de pronto el que no sabe, no le da importancia lo que significa ser miembro del pueblo del pacto. Pero el que sabe muy bien y tiene claro que es todo, que es lo más importante. Porque Él es mi Dios y yo soy parte de su pueblo. Y estamos en una relación de pacto. Amén. Entonces, muchachos, una pregunta. ¿Qué hizo Jesús por medio de su sangre? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que sucedió a Cristo al derramar su sangre? ¿Qué fue lo que hizo por nosotros? ¿No qué? Nos lavó, nos expió, nos redimió, nos lavó con su sangre de nuestros pecados. Vamos a repasar un poquito lo que hemos aprendido. Lo primero que quiero decirles, como repaso, el pacto de gracia fue establecido por Dios con Abraham y con ¿quién más? ¿Y con su qué? Descendiente. Y ese pacto es un pacto que por sus generaciones. ¿Ya? Lo segundo, la señal del pacto de gracia en el Antiguo Testamento era la circuncisión. Muchachos, qué bueno que la tengamos claritico. La circuncisión. Ahora, tercero, por el derramamiento de sangre de la circuncisión, señalaba hacia el derramamiento ¿de quién? ¿De la sangre de quién? De Cristo Jesús. ¿Cuándo sucedió? 2000 años después, en el Gólgota, Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado, estaba derramando su sangre por ti, por mí, por tu hijo, por tus hijos. ¿Ve? Tremendo, ¿verdad? Y yo podría decir algo más. Lo que dice la Biblia.
cuando alguien cree en Cristo y es salvo por Cristo, ahí sí podríamos decir claramente lo que le dijo Cristo a Zaqueo: hoy la salvación ha llegado a esta casa. Porque todos los que están en la casa quedan igual inmediatamente bajo el pacto. Tremendo, ¿verdad? Pastor, ¿cómo se va a cumplir ese pacto con mi marido, que es un borracho, que es un bandido, es un beodo, un vulgar, es un maldiciente? Muchachos, Dios, el Dios del pacto, Él hará a su tiempo, conforme a su promesa. No sé cuándo ni cómo, pero que de que lo hace, lo hace. Cuánto alaban la grandeza y la gloria del Señor. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, hermano. Eso es tremendo, hermano. ¿Cómo le queda a usted el ojo? Lo cuarto, escuche bien, la circuncisión era solo un símbolo. Lo que salva en el sacrificio, el que salva es el sacrificio ¿de quién? De Cristo en la cruz del Calvario. Lo quinto, la circuncisión como señal del pacto de gracia en el Antiguo Testamento fue reemplazado por el bautismo. O sea que es la circuncisión que la circuncisión espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Desen todos un fuerte aplauso, mi amado. Qué bueno, muchachos. Y la última cita para tomarla en esta mañana, en Hechos capítulo 22, versículos 15 y 16. Dice, porque será, le está diciendo Ananías a Saulo, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Hermano, la última pregunta. ¿Por qué le dijo Ananías a Saulo que se levantara y se bautizara? Porque el bautismo era señal ¿de qué? Señal o simboliza ¿qué? Es señal y simboliza ¿qué? Sí. ¿Y qué simboliza? No. El lavamiento de nuestros pecados. Amén. Que ocurrió por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Cuánto me alegro, mi hermano, que la estemos agarrando. Nos quedaría pendiente para quién es el bautismo. Y eso lo veremos la semana que Dios nos permita, el próximo domingo.